Muy buenos días, sean muy bienvenidos. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos el día de hoy en la rueda de prensa y por todos los esfuerzos tuyos, personales y del equipo de Casa Barragán para llevar a cabo este importante proyecto que se inaugura el día de mañana. Muchas gracias también a Minerva por estar aquí con nosotros y por dar detalle del proyecto que vamos a presentar en términos curatoriales, porque pues Minerva ha fungido con una serie de asesores que nombraremos ahorita en la rueda de prensa como curadora de este proyecto. Gracias a Carolina por traer también los catálogos del museo, catálogos que tendremos a la venta también a partir del día de mañana y algunos que les regalaremos a ustedes el día de hoy. Por mi parte, realmente hacer una breve presentación y darle la palabra a Catalina Corcuera y a Minerva para que den detalle del proyecto. Explicarles solamente que es uno de los proyectos más importantes que el museo presenta este año por la importancia del personaje de José Limón y porque realmente representa el compromiso, materializa el compromiso del museo por rescatar la memoria de personajes ilustres de Sinaloa. De José Limón se han visto, creo que la mayor parte de estos documentos en exposiciones y en eventos por separado, pero creo que el gran logro de esta exposición es reunir en un solo proyecto todos estos materiales, ¿no? Entonces, a partir de mañana el público podrá ver una selección de bellísimas fotografías de diversos archivos mexicanos, fotografías de Casa Luis Barragán, una selección de dibujos maravillosos que creo que nunca se han visto, nunca se han visto en Sinaloa, de Covarrubias, una selección de fotografías del archivo del CENIDI en la Ciudad de México y una serie de facsimilares de José Limón Foundation en Nueva York, que son prácticamente notas de periódicos de José Limón de cuando estaba en Nueva York, un poco para tratar de explicarle al público la trascendencia que tuvo estando en Nueva York y cómo recibieron los medios de comunicación su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente creo que es un proyecto muy bien armado, muy circular, que también contempla una serie de actividades académicas que van a estar sucediendo a lo largo del mes de octubre, una conferencia magistral de Elizabeth Cámara, que es directora del CENIDIP y ha sido una de nuestras grandes asesoras en este proyecto y una gran colaboradora con Minerva y bueno, una de las personas que inmediatamente Catalina Corcuera nos pidió que contactáramos y ha sido realmente muy interesante trabajar con ella. Y una mesa redonda que va a estar a cargo de Héctor Chávez, que también ha sido nuestro asesor local, ¿no? Con Héctor Chávez hemos localizado importantes documentos, como por ejemplo el acta de nacimiento en el archivo histórico de aquí de Sinaloa y una serie de videos que también serán expuestos. El proyecto surge de la inquietud de un encuentro entre Catalina y Alberto y comentan que ambos tienen dos importantes acervos que sería muy bueno reunir. Uno de ellos es el que hemos mencionado hoy, que está en manos de Casa Luis Barragán, que es una colección de dibujos de Miguel Covarrubias en torno a José Limón. Y el otro acervo muy importante que ahorita creo que a Alberto se le pasó a comentar, es una colección bastante completa que tiene el ISIC y el MACIN, que forman parte del acervo del MACIN. Se trata de más de 40 fotografías del fotógrafo Walter Reuter, que están en manos del museo, que han estado resguardadas y conservadas durante este tiempo. Y este encuentro entre ellos, pues, es la chispa que genera esta inquietud de reunirlos. A esta inquietud se suma el interés de Catalina por invitar a Elizabeth Cámara, quien a la vez nos ofrece otra importante colección de fotografías de José Limón. Así pues va formándose, va creciendo de ser una idea sencilla, de una exposición de fotografías, quizá para el nivel 5, por ser un espacio pequeño, se va convirtiendo poco a poco en un muy gran proyecto. Y finalmente pues nos vemos con tanto material que era imposible mostrarlo todo al mismo tiempo, que había que seleccionar y fue un proceso muy duro, muy difícil porque en la selección se tiene que discriminar y uno quisiera
poder incluir todo el material existente y todo el material a la mano, ¿no?, de José Limón. Cuando me encuentro con este proyecto que Alberto me pide que colabore con él, primero que nada leo las memorias inconclusas, publicación del ISIC en colaboración con una universidad de Texas, y creo que es importante conocer a fondo quién es, cómo piensa José Limón. Entonces, este proyecto ha sido una gran experiencia para mí porque me permitió sumergirme en el pensamiento de un gran artista que nosotros conocemos como el gran bailarín sinaloense que hizo carrera en Estados Unidos, pero no conocemos su pensamiento, cómo él concebía su existencia a través del arte, a través de la danza. Y al leer sus memorias encontré que había algo muy particular en esta manera de él de definirse como persona y como artista, y él lo hacía a través de las personas que se cruzó en esta travesía que fue su vida. Lo más importante y lo que él pondera en todo momento a lo largo de sus memorias son las personas que conoció, aquellas con las que convivió y el efecto que tuvieron en él y el efecto que tuvieron en su carrera. Entonces finalmente se vuelve una relatoría muy generosa, realmente él hace valoraciones muy generosas de todas estas personas y él dice yo soy a través de ellos. Me pareció que ese podría ser, lo planteé con Alberto como el eje central de esta exposición, a la vez que respondía respondía perfectamente o daba sentido perfectamente a la presencia de estos dibujos de Miguel Covarrubias que nos platicará Catalina pronto. Entonces José Limón, a través de sus propias palabras, a través de la historia de su vida relatada por él mismo, es la inspiración para esta exposición. Esta exposición la vemos así como él contándonos, él narrando una narración de él, de quién es él mismo, quién soy yo, José Limón. Y así está la exposición organizada en 4 núcleos temáticos. El primero de ellos hace referencia a este aspecto central, la construcción, la memoria de su travesía, en donde sabemos nosotros que es una travesía que inicia en Sinaloa, que él parte de Sinaloa a la edad de 7 años, emigra a los Estados Unidos, radica la mayor parte de su juventud en Los Ángeles y finalmente se va a Nueva York. Hay una disputa entre todas estas ciudades porque los de Los Ángeles dicen que él es de Los Ángeles, los de Nueva York dicen él es nuestro tesoro, y pues los sinaloenses con mayor razón decimos no, es que él es un artista sinaloense. Entonces esto se vuelve como un conflicto porque en realidad todos estos puntos, todos estos lugares en esta travesía conformaron y determinaron la persona en la que él se convirtió. Pero al parecer no son tantos los lugares, sino las personas quienes efectivamente lo ayudaron o lo hicieron construir la persona que él mismo decidió ser, porque además hay una cuestión filosófica bien interesante. Se dice que hay un determinismo que dice que nuestro contexto, nuestro lugar es el que nos determina, y es casi un axioma entendido por muchos. Pero por otro lado, también hay para algunos otros filósofos la idea de que uno es a la vez 100% determinado por el contexto, pero a la vez 100% libre de determinarse a sí mismo. Y él da un ejemplo muy interesante cuando él decide colocar en su autobiografía el segundo momento de su segundo nacimiento. Y él dice, él nace por segunda vez y él se determina a sí mismo cuando él decide ser bailarín. Entonces, de esta manera él es un ejemplo extraordinario de una persona que construye quien él quiere ser, y esta construcción de sí mismo es a través del arte, a través de la vivencia de la danza, que ese sería el segundo núcleo temático. El segundo núcleo temático es en torno, vamos a poder disfrutar las fotografías en las que podemos ver y disfrutar el éxtasis, la belleza formal de esas fotografías nos pueden llevar a entender la trascendencia que tuvo en la vida de él como persona la danza. Él se construía a través de la danza. El tercer núcleo temático de la exposición constituye su encuentro con México. Yo lo quise
englobar de esta manera, porque a pesar de que él es un mexicano nacido en México, que se va a los 7 años, no es sino hasta en el momento en que su carrera está en el momento más alto, en que él está realizado, tiene su fundación, en que él se encuentra con México. Y este encuentro con México tuvo una circunstancia muy, muy afortunada, que fue la relación con Miguel Covarrubias y su esposa Rosa, ya que ellos fueron el cristal a través de los cuales José Limón miró México. Y ellos le proveyeron, se encargaron así concienzudamente de proveerle las experiencias que le fueran muy significativas y muy enriquecedoras para él como persona y como artista. Y de ese esfuerzo de los Covarrubias surge la producción que realizaría José Limón en México y que se presentaría en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, este tercer núcleo temático, que me parece muy importante porque José Limón se enamora de México, es el que vamos a ver en este tercer núcleo temático, donde mostraremos los dibujos de Miguel Covarrubias y una serie de fotografías tomadas por Rosa Covarrubias, la esposa de Miguel. Y así llegamos al cuarto núcleo temático en el cual pues hacemos una especie de recorrido, una especie de paseo entre todas las puestas, entre las puestas en escena que pudimos encontrar con material visual, con registro fotográfico más importantes. Y debo confesar que estamos un poquito más enfocados en aquellas que fueron realizadas en México y más bien aquellas puestas en escena que fueron lo distintivo, la marca de José Limón, que a través de las cuales él exploró su mexicanidad. Pues este elemento constituyó parte fundamental de su obra, de su creación, de su aportación a la danza. Así en este núcleo temático veremos las obras que realizó en colaboración con Miguel Covarrubias, las que hizo aquí en México y las que estuvieron inspiradas en la historia de México, que fue lo que lo definió en gran medida como artista. Entonces, de esa manera podremos tener una panorámica a la vez muy extensa, pero a la vez con niveles de profundidad de quién fue este artista, y a la vez él puede significar para todos, a través de este conocimiento, un ejemplo de cómo construir una vida con significado y una vida que está realizada a través de la relación con los demás. No es un artista centrado en sí mismo, como se suele creer de todo artista. Para la Casa Luis Barragán es un honor presentar la colección de José Limón en su tierra. Esta colección, que ha estado tantos años resguardada en una de las casas más importantes de la arquitectura mundial, la Casa Luis Barragán, declarada Patrimonio de la Humanidad, única casa del siglo XX, inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad en todo el continente americano. En este recinto se encuentra una gran colección de los artistas Miguel y Rosa Covarrubias. ¿Cómo se unieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué estos personajes tan importantes de la cultura de la mitad del siglo XX se unieron? El arquitecto Luis Barragán, de Guadalajara, radicado en la Ciudad de México, premio Pritzker de arquitectura, que es como el premio Nobel para los arquitectos. Los artistas Miguel y Rosa Covarrubias. Miguel, uno de los artistas más polifacéticos de México, caricaturista de la revista Harper's y de Vogue en Nueva York, pintor fantástico, arqueólogo autodidacta y experto en danza gracias a su mujer Rosa, que era bailarina, director de lo que ahora es la Compañía Nacional de Danza en los años 50, y Rosa, bailarina norteamericana que Miguel conoció cuando vivían en Nueva York y que fue el motor en su vida, no tanto como la influencia que tuvo en la danza, como que fue su compañera fotógrafa durante todas sus experiencias estéticas y
artísticas en su vida. Ella fotografió todos los viajes, toda su estancia de tantos años en la ciudad en Bali, en la isla de Bali. Ella fue verdaderamente su ángel de la guarda y su motor. Gran fotógrafa. Hay 21,000 fotografías de Rosa Covarrubias en este archivo. Y después el bailarín fantástico, creador de una escuela que ahora todavía existe en Nueva York, José Limón. ¿Por qué se unieron todos estos personajes? Barragán de Guadalajara, los Covarrubias, uno de la Ciudad de México y el otro de Norteamérica, y Limón, que es de Culiacán, pero también de los Estados Unidos. Resulta que Barragán y los Covarrubias eran muy amigos, y Limón llegó invitado por Covarrubias en el año 50 para presentar con su compañía, una serie de ballets en donde él era el coreógrafo y Miguel fue el vestuarista y el escenógrafo. Entonces él llegó a México, Limón llegó a México y cayó en las manos de los mejores promotores de arte y de sociedad que pudo haber habido en ese momento en la ciudad, que eran los Covarrubias, con esta mujer fantástica, llena de poder, que era íntima amiga de todas las personas más interesantes en ese momento, que eran Frida Kahlo, Diego Rivera, María Félix, Dolores del Río, José Clemente Orozco y muchos otros personajes importantes de ese momento. Y el arquitecto Luis Barragán, esteta, elegante, que también no era tan amiguero como los Covarrubias, pero tenía muchos amigos muy bien escogidos de todo tipo. Entonces, llega José Limón a este núcleo, donde Rosa era la gran cocinera en ese momento, donde en su casa de Tizapán se reunía siempre la intelectualidad mexicana. En Nueva York le recomiendan que no se regrese a México, que continúe la carrera que empezó en Nueva York y que es donde lo reconocen. Y fue también un milagro lo que sucedió a la venida del año 50 y de 52, porque lo reconocieron en Estados Unidos. Era un buen bailarín, pero con todo lo que sucedió aquí en la prensa mundial a la hora que estuvo aquí y el éxito que tuvo en Bellas Artes, la prensa mundial reconoció a José Limón como uno de los bailarines más importantes del mundo y creció como un gigante desde ahí en los Estados Unidos. Fue muy importante para él venir y encontrarse con estos personajes. A los Covarrubias ya los había conocido en una fiesta en Nueva York en los años 30, pero no los había vuelto a ver. Resulta que Miguel y Rosa, Miguel muere muy joven y Rosa se queda sola y su íntimo amigo Luis Barragán la adopta, por así decirlo. La ayuda económicamente, la quiere muchísimo. Hay en el archivo de Barragán todos estos recibos de el chofer que le pone a Rosa, un coche que le compra a Rosa, los médicos que él le paga a Rosa, y no era una relación de amor, era una relación de amistad absoluta. Cuando muere Rosa, hace heredero universal al arquitecto Luis Barragán de sus bienes, que consisten en la famosa casa de Atizapán, Tizapán, San Ángel, y todo un gran acervo de obra de Miguel y de ella, porque ella también pintaba y fotógrafa extraordinaria. Todos sus diarios de Bali, escritos por ella y dibujados por Miguel, las 21,000 fotografías de
todos los temas que les interesaba, como danza, arqueología, el libro de Mexico West que escribió Miguel y también dibujó y fotografió ella. Todo ese material está en la Casa Luis Barragán. Parte del material hay también en la Universidad de las Américas de Puebla, porque así lo dejó estipulado Miguel. Él tenía mucha relación con esa universidad. La universidad ha publicado algunos libros sobre Rosa y sobre Miguel, y también la Casa Barragán ya ha publicado con la editorial RM un libro sobre Miguel Covarrubias muy interesante con todo ese material. Por eso es que este material está en la Casa Barragán, y por eso que es muy importante para la Casa Luis Barragán que se difunda el material. ¿Y qué manera más importante de difundir todo el material de las fotografías de Limón tomadas en este lugar que acababa de comprar Barragán en el sur de la Ciudad de México? Diego Rivera le dijo: Luis, te tengo que llevar a un lugar fantástico que hay al sur de la ciudad, el volcán de Xitle, que dejó todo este terreno de piedra volcánica negra fantástica. Barragán se enamoró de ese lugar, compró muchas hectáreas y ahí desarrolló una de las colonias más elegantes y más bonitas que hay en la Ciudad de México, que se llama Jardines del Pedregal. Pues en esas piedras está fotografiado este gran bailarín, en este terreno agreste, cuando todavía no se desarrollaba, porque justo hay algunas que aparece ya la entrada de donde estaba la venta de los terrenos, y la entrada, y una escultura del alemán Matthias Goeritz, que todavía se ve que todavía no está pintada. Entonces pensamos que justamente era en los momentos en que estaba desarrollando Barragán ese gran desarrollo urbano que fue su gran orgullo, y estas fotografías para mí son una obra maestra. Se reconocen los movimientos de la danza de José Limón, esta gran personalidad y esta gran mexicanidad que también tenía en su físico. Entonces creo que todos los dibujos de Covarrubias son magistrales, con 3 rayones capta la cara del bailarín, hace también todo el material para la publicidad de la danza en Bellas Artes, y se conforma un tesoro que consiste en las fotografías y los dibujos de Miguel Covarrubias, que ustedes van a ver mañana. Creo que es un gran esfuerzo que se conjunte todo este material y que se haga un homenaje a uno de los personajes más importantes de Culiacán, reconocido en todas partes del mundo. Les agradezco mucho por venir y los esperamos mañana.